Vamos a trabajar entonces haciendo primero un repaso, ¿sí? Estudiante que yo le voy preguntando, habilita el micrófono, contesta y luego cierra inmediatamente. ¿Estamos claros? Listo. Dice lo siguiente, repaso de series numéricas. Es lo primero que vamos a ver, ¿sí? En este vamos a tomar en cuenta que existe, ¿no es cierto? Una serie numérica está conformada por patrones y sucesiones. Vamos a leer este problema. Necesito un voluntario, por favor, que habilite su micrófono y lea o levante la mano. ¿Quién puede ayudarme Yo, leyendo profe, esta parte? A ver, lea, por profe, favor. Ya, el primerito que levantó la mano, yo le vi. Sí, lea usted, por favor. Samuel, lea. ¿qué? Ya. Samuel, usted levantó la mano, lea, por ¿Dónde favor. trabaja fuertemente para la próxima competencia atlética nacional? Su entrenador le recomienda tomar una bebida deportiva de 1102 mililitros. Debe tomar 250 mililitros cada 4 horas durante un día. ¿A qué hora toma la última dosis? ¿Qué cantidad de bebida sobra luego de la última dosis? Ya, listo. Usted mismo, por favor, ayúdeme en donde dice patrón y sucesión. Si dice que toma, ¿no es cierto?, cada 4 horas, ¿cuál sería el patrón aquí? Más 4. Ya, correcto. Entonces, la sucesión, ¿cómo quedaría? Más 4. 4, ¿cuánto le da? 10. 10 más 4, 14. ya, 14, que corresponden a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? El siguiente, más 4, 18. que corresponde a las 6 de la tarde, ¿sí? Y más 4, 18 más 4. 22. Ya, correcto. 22, que es ¿qué horas? 10 de la noche. Correcto, es 10 de la noche. Muy bien. Vamos con la siguiente. Otro voluntario. Yo, profe. A ver, el primerito que dijo yo, profe, a ver. Yo, profe, fui yo. Leo el segundo problema. Sí, por favor, léale el segundo. No, sí, la segunda parte. O sea, lo que dice, la segunda pregunta, léale, vuélvela a repetir. ¿Qué cantidad de bebida sobra luego de la última dosis? Ya. Si dice sobra, ¿no es cierto? ¿Qué operación realizaríamos aquí? ¿Una suma o una resta? Resta. Ya, listo, entonces. ¿Cuánto tenemos que restar de acuerdo al problema que nos da? Dice que debe tomar ¿cuántos mililitros? ¿Y cómo es que nosotros ¿Cuántos mililitros debe tomar? 50. 250, correcto. Entonces, vamos a ir restando, ¿sí? Ayúdeme con la resta. ¿Cómo quedaría? 1102 menos 250. ¿Cuánto sería? Y me va indicando ya cuánto le va dando. 1102 menos 250. ¿Cuánto le sale? 852. Ya, muy bien. Listo, continuemos. El siguiente, menos 250. ¿Cuánto me debería quedar? Menos 250. ¿Cuánto me debería quedar? 500. 6,000. No, 602. Ya, me debería quedar 602, correcto. Menos 250, ¿cuánto le da? Menos 250, ¿cuánto le da? 352. Ya, muy bien. Y el último, menos 250, ¿cuánto le da? 102. Ya, muy bien. Entonces, dice, ¿qué cantidad de bebida sobra luego de la última dosis? ¿Cuánto le sobró entonces? 102. Ya, correcto. Le sobró 102 mililitros. ¿Estamos? Ya listo, por favor, cierren micrófonos porque está un poco de interferencia. Escucho por ahí, ¿sí? Ya una vez que respondan, cierran micrófonos, ¿sí? Continuamos. Vamos avanzando. Entonces, esto era lo que nosotros ya vimos en la unidad 4, ¿sí? Esto igual se puede aplicar también con los números decimales. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense ustedes que aquí tenemos una serie numérica conformada por operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Aquí tenemos ejemplos. Dice la serie solo conformado por sumas, ¿no es cierto? Va sumando un patrón de medida que es más 3, más 3, más 3, más 3, hasta llegar a un resultado final. En este caso que resulta la suma de 13 más 3 es 16. 16. Al 13 le sumamos 3, nos da 16. Vamos, la siguiente dice, es una operación en cambio donde una serie está con patrón de resta. Va restando 4, 4, 4 a cada uno. Al final obtienen el resultado de 26. Al restar 30 menos 4 le da como respuesta 26. Avanzando, tenemos la siguiente.
tenemos una multiplicación. Recuerden que aquí también aplica multiplicación, división. Entonces, en la multiplicación tenemos por 2, por 2, por 2, por 2. Y al final, el último número multiplicado por 2 me queda 128. Y otro ejemplo de división. Aquí tenemos una división en donde va todo esto dividido para 2 y me quedaría al final 10 dividido para 2 y me da el resultado de ¿cuánto? De 5, ¿ok? Entonces, fíjense aquí que nosotros tenemos operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división en series numéricas, ¿sí? Todo este tipo de series son series numéricas. Ahora, recuerden que en las series nosotros vimos que había series ascendentes y series decrecientes, ¿cierto? Las series que iban ascendiendo se llamaban crecientes, ¿sí? Entonces, en este tipo de series, por ejemplo, el que estoy marcando aquí, ¿quién me dice qué tipo de serie es la que tenemos aquí? Descendente. Descendente. Muy bien, descendente, porque va disminuyendo, ¿no es cierto? Mientras que nosotros podemos observar también, bueno, en este tipo de series, aquí tenemos otra, ¿no? Este tipo de serie de aquí, ¿qué es? En cambio, Ascendente. correcto. O también se llama, ¿con qué otro Ascendente. nombre se le conoce? Como Creciente. Correcto, creciente. muy bien. Se le conoce también como serie creciente, ¿sí? Esto es lo que nosotros vimos en la unidad 4, como un recuerdo, ¿no? Como un repaso de lo que vimos, ¿sí? Vamos a entrar a la unidad 5, ¿sí? En la unidad 5 nosotros vamos a ver algunos temas que corresponden a esta unidad. Entonces tenemos, por ejemplo, todo lo que vamos a trabajar en esta unidad corresponde con números decimales. Vamos a ir viendo, por ejemplo, sistemas de coordenadas, relaciones y secuencias de orden con números decimales, operaciones con los números decimales que abarcan todas las operaciones, suma, resta, multiplicación, división. También tenemos los problemas con los números naturales, decimales y fracciones, ¿sí? Entonces, todos estos temas vamos a ir viendo dentro de lo que corresponde la unidad 5, ¿ok? Entonces, comencemos. Aquí tenemos una gráfica. Este es un plano cartesiano. Pueden observar ustedes que hay una clara diferencia, ¿no es cierto?, en los números. Estos números son números decimales, ¿sí? Los números decimales que tengo aquí son los que voy a ir trabajando en esta serie numérica. Fíjense en que va del 0, la parte de los números enteros, 0, 1, 2. Mientras que los decimales, la parte que corresponde, por ejemplo, tenemos 0, 1, 0, 2, 0, 3, va asignando un décimo a cada uno y va sumando, sumando, sumando hasta llegar al número 2. Lo mismo tenemos en la parte del eje Y. Entonces, ustedes van a tener también en el libro ejercicios donde ya les da trazado el plano y lo único que tienen que ir haciendo es ubicando estos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer punto. Dice, el primer punto corresponde al punto A, que tiene 0,5 y 0,3. El 0,5 y todos estos números que están al lado izquierdo son números que corresponden al eje de las X, ¿sí? Mientras que los que están en el lado derecho corresponden al eje de las Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos el primer punto, 0,5. Ubicamos en la recta numérica. Aquí se encuentra 0,5. Vamos al siguiente punto, 0,3. Ubicamos en el eje Y, 0,3. Cuando nosotros prolongamos las líneas, vamos a tener justo en el punto A. Donde estoy marcando en este momento, ese es el punto A, ¿sí? Entonces, para poder ubicar en la recta numérica, yo tengo que tomar en cuenta qué coordenadas me da. En el primero, me da 0,5, ¿sí? Borren eso, por favor. Ya les voy a quitar la parte de marcado. Marcaron ahorita, eliminen eso, por favor, ¿sí? Para poder inhabilitar. Alguien que marcó esto de aquí, borrele eso, gracias. No marquen porque solamente yo les puedo indicar las anotaciones de aquí y voy inhabilitando lo que es las anotaciones, ¿sí? Atiéndame, en esta parte de aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Fíjense en esto. Aquí tenemos que tomar en cuenta los puntos, ¿sí? El siguiente punto, ¿cuál corresponde? Al punto B, 1,8 en X, 0,6 en Y. Ubicamos, 1,8 en X, se encuentra en el eje de las X. Y el otro me dice 0,6, subimos y tenemos el 0,6. Aquí se encuentra el punto B, ¿sí? Este ejercicio tienen que hacer ustedes, tienen en el libro, ya les voy a indicar luego las páginas en donde tienen que hacer los ejercicios, tienen donde les dice ubicar en el plano cartesiano los puntos correspondientes a los siguientes números decimales. Es igual cuando nosotros trabajábamos, recuerden, con enteros, ¿sí? La diferencia aquí es que está separándose por decimales. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir ubicando en el punto correspondiente.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe. No. Dígame, le escucho. Digamos, en cualquier problema, la coordenada que va primero va en el eje de las 10. No, en el de las X, no se olvide, en el de las X. Todos estos que le marco ahorita, todos estos son en el eje de las X. Y los que O están sea, al lado son de las Y. Ya. Entonces, cuando usted ubica, primero ubica los de la X. ¿Estamos? Ubican primero los de las X y luego ubican los de la Y. ¿Estamos claros? Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿está claro? Sí, profe. Ya, Sí, vamos a profe. continuar. ¿Listo, Profe, chicos? es como un plano cartesiano normal. Sí, es de plano cartesiano. Lo que aquí se diferencia es que tenemos números decimales. Decimales. Ajá, y recuerden que Decimales, esa cada... es la única diferencia. Ajá, es la única diferencia. Y a cada uno de estos números le vamos asignando un décimo, un décimo, un décimo, hasta completar el centímetro, ¿sí? Ya. Avancemos. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Aquí vamos a ver algo que es muy importante, ¿no? Dice, relacionar secuencias de orden numérico con los decimales. Aquí tenemos dos números, ¿no es cierto? El primero corresponde a la parte entera y el segundo corresponde a la parte decimal. ¿Estamos? Entonces, fíjense en ustedes, están separados toda la parte entera de la parte decimal por la coma, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta que la primera corresponde a los décimos, la segunda a centésimos, cuando tiene 3 cifras hacia la derecha son milésimos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo con decenas y con centenas, ¿no es cierto? La parte, recuerden, tiene que estar separado la parte entera de la parte decimal por una coma. Vamos a ver acá cómo comparamos los números decimales. Vamos tomando la parte entera, por ejemplo, el primer número, el número 4 con el otro número 4. Sí, los dos números son el primero 425 y el segundo 421. Vamos a ir comparando entonces los números. 4 con 4 igual, bajamos. 2 con 2 se mantiene igual, pero aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes, aquí tengo el 5 y aquí tengo el 1. El 5 va a ser mayor. Este símbolo recuerden que siempre se representa para mayor que. Por lo tanto, yo deduzco y digo que el número 4,25 es mayor que ¿cuál? Que 4,21, ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Mile, habilítele su micrófono porque no me ha de estar escuchando porque no está habilitado el micrófono. El resto sí me escucha, ¿cierto? Profe. Ya. Mile, habilítele el Sí, micrófono. profe. Debe estar el micrófono Sí, apagado. profe. Ya, listo. Gracias, chicos. Continuamos. Sí, entonces fíjense en aquí. Aquí hay una relación de orden, ¿no es cierto? Debo ubicar cuál es mayor y cuál es menor. En el libro igual van a tener ustedes que ubicar el símbolo mayor o menor donde corresponda. Para eso tienen que comparar las cifras. Tienen que ir viendo cifra por cifra hasta ir identificando en dónde está la diferencia. Cuando ustedes ubican la diferencia, ya saben cuál es el número que es mayor o menor, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante en los ejercicios que ustedes hagan. Tienen que identificar poniendo el símbolo mayor o menor. ¿Está claro esta parte? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Sí O entendieron? sea, A ver, dígame, le escucho. es como una resta, pero... O sea, esto es como una resta, pero... Ya, verá, No aquí es lo que, así. verá, aquí lo que tiene que hacer es tomar en cuenta los dos números, ¿no es cierto? Y voy comparando número por número, ¿sí? Desde la parte entera. Cuando son iguales no hay problema, ¿sí? El 4 es igual al 4, el 2 es igual al 2, pero el 5, si se da cuenta usted que hay una diferencia entre el 5 y el 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es mayor? El 5. Correcto, entonces como el 5. 5 es mayor aquí, ¿no es cierto? Los otros números eran iguales, pero aquí el 5 es mayor, entonces yo digo que el número 4,25 en donde está el 5 es mayor que 4,21 en donde se encuentra ubicado el 1 en la centena. Y por eso ubico 4,25 mayor que 4,21. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí me escucharon? ¿Sí está claro? Sí, Ya. sí, está. Avancemos. La Sí, siguiente. profe. Listo, avancemos, chicos. La siguiente, ¿qué nos dice? Ven a habilitarle la siguiente diapositiva. A ver, ya, ahí. Dice, tenemos la ubicación de números en la recta numérica. Ustedes ya tienen trazados en el libro, ya tienen trazado la recta. Lo único que tienen que ir haciendo es ubicar los números. Fíjense en esta
recta numérica. Tenemos los números ubicados de 7 centímetros, ¿no es cierto? Esta es una recta que está ubicada por 7 centímetros. Y cada línea corresponde a los milímetros, ¿sí? Entonces, cuando nos dice, por ejemplo, ubicar 0,2, parto de la parte entera es 0, ¿no es cierto? Y voy a la parte decimal. La parte decimal 2. Entonces, cuento 2 líneas y ubico 0,2. Luego el siguiente me dice 0,7, ¿cierto? Tomen en cuenta que un centímetro equivale a ¿cuánto? A 10 milímetros. Apaguen el micrófono si no están hablando, por favor. Entonces, fíjense aquí, tenemos el siguiente, 0,7, ¿corresponde a cuál? Corresponde en este caso a 7 milímetros a partir del 0. Profe, ¿Ah? me acaban de informar que una niña no puede entrar. ¿Quién sería? Pero bueno, yo voy a tratar de habilitarle desde aquí, ¿ya? Listo, Ya. continuemos. El siguiente tenemos 3,3, ¿sí? 3 enteros. La otra parte, ¿cuál corresponde? A los decimales. 3 líneas y tenemos 3,3. La siguiente, 3,8. Desde la parte entera 3 y luego avanzamos 8 líneas desde el 3 y tenemos 3,8. El siguiente, 4,7. Igual, desde la parte entera del 4 avanzamos 7 unidades y tenemos ¿cuánto? Tenemos 4,7, ¿no es cierto? Y finalmente el último 6,4, ¿no? Desde el punto 6 abarcamos 4 líneas hacia el lado derecho y obtenemos el resultado final que es de 6,4, ¿sí? Entonces, estos números ustedes igual tienen que ubicar en la recta numérica de acuerdo a cómo les vaya pidiendo, ¿sí? Entonces, no se olvide, esto es importante, ¿sí? Por favor, no se olviden de habilitar cámaras. Martín, Joseph y Emily de la Torre, habiliten cámaras, por favor. No cierren las cámaras, ¿sí? Tienen que tener habilitados cámaras, ¿ok? Ya, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Está claro cómo nosotros Ninguna vamos pregunta. ubicando los números? No, Sí, sí está claro, profe. ¿Alguien Clarísimo. me preguntó algo? No, está claro. Ya, listo. Entonces, continuemos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente parte. En la siguiente parte tenemos las operaciones. Vamos a trabajar esta con las dos primeras operaciones. ¿Estamos? La primera operación corresponde a la suma y la segunda a la resta. Entonces, en esta operación, ¿qué es importante tomar en cuenta? El orden, ¿sí? Debemos tomar en cuenta el orden. Fíjense, dice, recuerda que primero debes acomodar las cantidades haciendo que coincidan, ¿no es cierto?, en el punto decimal. Aquí está el decimal y aquí está el decimal. Cada uno ocupa su espacio, su lugar. Aquí está la parte de los décimos, los centésimos, los milésimos. Igual acá, fíjense, tenemos la parte de los décimos, los centésimos y los milésimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya tengo ubicado, ¿qué dice luego? Se puede realizar la suma o la resta. Entonces, ustedes pueden tenerlo en forma horizontal o en forma vertical, como está aquí ubicado los números. Lo que tienen que tomar en cuenta es que debe ir correctamente cada número en su posición, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, fíjense, aquí tenemos solo la parte de los décimos, solo la parte de los centésimos, solo la parte de los milésimos. En la resta, tomen en cuenta que siempre el número mayor va en la parte superior, mientras que el número menor va en la parte inferior, ¿sí? Y vamos realizando la operación. Vamos realizando la resta correspondiente y la suma que nos está pidiendo. En el libro ustedes van a tener igual ejercicios en donde tienen que hacer operaciones de este tipo. Operaciones de sumas y operaciones de restas. Realicen bien el proceso, hagan bien la operación de la suma y de la resta. Recuerden que ustedes ya están en séptimo y no pueden estar fallando ya en operaciones de suma y resta, ¿sí? Nada de las operaciones básicas. Tienen que hacerlo bien hecho, revisar 2 veces antes de poder enviar, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esta diapositiva de las operaciones con decimales? Ninguna pregunta. No, ¿El ninguna. resto está No, profe, ninguna. ya? Entonces, fíjense que es importante esto, ¿no? Vamos a ir resumiendo entonces lo que vimos hoy día. Vamos a hacer como resumen entonces la primera parte. Recuerden que vimos sistema de coordenadas con decimales. Esto tenemos que realizarlo, tenemos que aplicar el proceso correspondiente, ir ubicando los números de acuerdo a lo que corresponde a las X y a las Y en el plano cartesiano que ustedes ya tienen dibujado en el libro. Lo único que tienen que ir haciendo es ubicando los puntos.
van distribuyendo cada punto de acuerdo al eje de las X y de acuerdo al eje de las Y, ¿sí? Esa es la primera parte que vimos. La otra que también tienen que hacer ejercicios es ubicar en forma ordenada, de menor a mayor, ¿sí? Los números, y para eso tenemos que realizar la comparación de los números, determinando cuál es el mayor o cuál es el menor para saber al final es el resultado. Igual, tomando en cuenta la ubicación de decenas, unidades, centenas, y décimos y centésimos, ¿no? La siguiente, vimos en resumen cómo tienen que ubicar los números en la recta numérica, ¿sí? Entonces ustedes van fijándose los números en la recta numérica que tienen que ir poniendo, y también tienen en el libro ya trazada la recta numérica. Lo que tienen que ir haciendo es viendo dónde va cada punto, ¿no? Dónde va ubicado cada punto de la recta numérica, dependiendo lo que le va diciendo. Recuerden que un decimal tiene parte entera y parte decimal. Parte entera y parte decimal. Esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Estamos claros? Ya, luego vimos las operaciones con los números decimales. En los números decimales vimos las operaciones de la suma y de la resta, en lo que tenían que, sobre todo, ubicar de forma correcta cada uno de estos números. Esto es muy importante. Si ustedes no ubican los números de forma correcta, no pueden obtener el resultado que les está pidiendo, ¿sí? Esto es lo que vimos en esta clase. ¿Alguna pregunta con respecto a alguna de las diapositivas que ya pasé? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Le escucho, le escucho. En las operaciones con decimales, en la recta, Ya, debo acomodar o sea, aquí dice que debes acomodar las cantidades así, considerando el punto decimal después de realizar la claro. resta. O sea, Ajá. le pongo el Ujú. 35 y le quito el 0 en vez de restarle ahí con el 0, o es diferente. No, el número que le está dando aquí es un número que está con el 0 incluido. ¿Estamos? Este no lo puede quitar, ¿sí? Ni le puede ponerle como por ejemplo 5,35. No es lo mismo que tener 5,035. ¿Estamos claros? Entonces, el número que le da tiene que mantener. Si está el 0, si están dos ceros aquí y el 5, debe copiar, no les puede quitar a los ceros. Porque el momento en que usted le quita, le cambia completamente la operación de la resta. Ya no le sale la misma operación, le sale otra operación diferente. ¿Sí? Tengan mucho cuidado en eso y no quitar los ceros, ¿sí? Si los ceros le ponen, qué sé yo, si les pone 4 ceros y al último un número, no eliminen los ceros. Le mantienen esos ceros hasta el final. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No. No. ¿Preguntas, chicos? ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Listo, chicos. Voy a comenzarles a explicar lo que tienen que hacer ustedes en casa, ¿sí? Este es el trabajo autónomo que se envió a los Profe, padres. una pregunta. Dígame. En los números decimales, o sea, Ya, a ver, O sea, retroceda. siempre- ¿A cuál o sea, diapositiva era al inicio? siempre se debe ubicar, por ejemplo, al número inferior abajo, ¿verdad? O Sí. sea, Para las operaciones. sí, o sea, Sí, para... sí. En este caso, por ejemplo, para la resta, sobre todo, ¿no? Para la Ajá. resta le ubican ustedes al mayor en la parte superior y al menor en la parte inferior. ¿Estamos? Siempre, o sea, Siempre. siempre. En la suma, en las operaciones de resta, sobre todo, ¿no? En la suma Ya. no hay un problema porque no va a afectarle. ¿Estamos? En la resta sí, porque si usted pone el número, el menor arriba y el otro abajo, no le va a poder realizar la resta de manera correcta. ¿Estamos? Y en números enteros ahí sí se podría hacer, Igual, ejemplo. en números de enteros, el mayor siempre arriba, ¿no? Sobre todo en restas. En suma no importa el orden, puede poner este Ah, arriba ya. o este abajo, pero en restas sí. Deben tomar muy en cuenta eso. ¿Estamos claros? O sea, yo le hacía, como me decía el proceso, por ejemplo, me decía, 3 menos 5. Entonces ahí me salió un número negativo. Ah, sí. En caso cuando usted verán, los números negativos ustedes ya van a ir viendo cuando en el siguiente año van a haber operaciones con números enteros. En operaciones con números enteros, ahí sí ya les incluyen los negativos. ¿Estamos? Ok. Pero en Ujú. este caso, como estamos todavía viendo operaciones solo con números naturales, no le tomen en cuenta a los números negativos. O sea, por eso les tiene que dar como Ah, respuesta, en este caso les ok, tiene ok. que dar como valores positivos. ¿Estamos?
Ujú, Ya, listo. Entonces, entendido. procedo a explicarles, chicos, la parte de lo que tienen que realizar ustedes, ¿sí? El trabajo autónomo es el trabajo que ustedes realizan en casa, ¿no? Deben realizar en casa, en el libro azul, está marcado clarito. Dice, esto también está subido a la plataforma, ¿no? Dice, realizar en el libro azul las páginas 181, 182 y 184, ¿sí? Estas páginas, por favor, no subir a la plataforma Educay. ¿Estamos claros? Estas tres, les vuelvo a repetir. Escúchenme, estas tres que están, las 181, 82 y 84, estas no suben. Lo hacen Ok. solo en el libro So- azul. ¿Estamos claros? Ah, ok. ¿Ya hay Lo- una página que hay que subir o? Sí, ya les indico luego. Primero atiéndame en esta parte. Entonces, verán, las tres páginas lo realizan en el libro, ¿sí? Estas páginas tienen que hacerlo ¿para qué? Porque en la prueba puedo ponerles igual ejercicios relacionados a estas páginas. ¿Estamos claros? Ok, ok. Entonces es importante que ustedes realicen estos en casa, ¿sí? Ustedes tienen por fechas asignadas para cada uno, ¿sí? De acuerdo a lo que se les envió. Y luego tenemos la parte del deber. Aquí vamos en el deber, tienen que hacer dos carillas, ¿sí? Las 183 y 185. Estas dos del libro azul tienen que subir a la plataforma hasta el 5 de mayo, o sea, hasta la próxima semana, ¿estamos claros? Hasta, Clarísimo. yo les doy tiempo, igual recuerden, máximo hasta las 2 de la tarde, suben en archivo PDF. Esto es importante, suban en PDF, no en otro archivo, porque luego no se abre o se complica en abrir. A ver, ¿quién habló? No le escucho. ¿Alguien La habló? Milena. Milena algo iba a decir. No, profe. Lo que tienen que hacer es, pueden Ah, debe escanearle, ¿no es ser. cierto? Pueden escanearle, pueden imprimir, no hay problema. Lo importante es que suban estas dos páginas, las 183 y 185 a la plataforma. ¿Estamos claros? Hasta el 5 de mayo va a estar habilitado para que suban directamente a Educay en un solo archivo. Les explico esto del archivo. Sí, ustedes, por ejemplo, toman la foto, ¿no es cierto?, de lo que es la tarea. Esa foto ustedes le ponen en Word, van pegando, guardan y pegan en Word. Cuando ya tengan todo puesto en Word, lo que ponen es grabar como. Ahí les va a salir una opción que les dice en Word o en PDF. Entonces ahí ubican como PDF. Entonces todo va a quedar en un solo archivo. No suban fotos distribuidas, un montón de fotos que luego no se sabe ni cuál es la primera ni cuál es la última. Por eso les digo, en forma ordenada, suben en el archivo PDF todo directamente a la plataforma. Si se carga el archivo, tranquilamente se les carga ese archivo, ¿sí? Esto es muy importante, no se recibirá fuera de tiempo. Yo he estado revisando las tareas aún atrasadas. Entonces, por favor, se les pone una fecha, ustedes tienen una semana para poder realizar esta tarea, ¿sí? Entonces, no se va a recibir fuera de tiempo ni tampoco fuera de la plataforma Educay. Por eso ya tienen habilitado la plataforma para que ustedes puedan subir todos los deberes a la plataforma directamente. Ya no suban por medio de correo, suban directamente en donde dice actividades en clase. Ahí van a tener la opción. Y otra cosa, no buscarán, por favor, en el parcial 1. Tienen que buscar donde dice quimestre 2, parcial 2. Ahí ya estamos en el parcial 2 del quimestre 2. Ahí van a encontrar, no en el parcial 1, en el parcial 1 no encuentran, porque ya estamos trabajando con el parcial 2 del quimestre 2.